entiendo que lo último que queremos es alarmar a la población, pero Bolivia, doctor, ¿se está preparando para lo peor con el coronavirus? Tenemos que prepararnos, Casimira. Ya los casos que están subiendo, cuando superamos los 1.500, cuando Santa Cruz acerca a los 1.000, nos están mostrando un panorama que aún estando bajo control no es menos problemático. Ya 1.000 casos nos significan ya una cantidad importante de fallecidos en Santa Cruz. Tenemos 44 fallecidos. Tenemos gente de terapia intensiva, tenemos una docena de gente que está en terapia intensiva. Y todos los días nos están apareciendo, antes de ayer fueron 113 casos, ayer fueron 98, hoy día son 75. Ya la curva va en ascenso, a pesar de que sigue siendo una curva esperada, pero vamos avanzando y vamos a llegar a los 2.000 o 3.000 casos en Santa Cruz fácilmente. Y mire, doctor, yo lo llamo no solamente para hablar de Santa Cruz, que es en este momento el departamento que más casos de COVID-19 presenta, sino por la capacidad que usted tiene, doctor, y por la admiración que le tenemos muchas personas, para hablar del país en general. Mire lo que ha pasado con el Beni en las últimas horas. Tarija ya presenta un primer fallecido por COVID-19 y habría que ver si existiría una segunda persona que murió, pero no se tiene la certeza si es por COVID-19. Los lugares que parecían, ¿no?, estar relativamente tranquilos están despertando al COVID-19 y esto es lo que más preocupa. Yo le pregunto esto, doctor, porque ¿Qué se hace en este caso con los casos positivos que están ocultos? Yo lo escuchaba a usted en varias entrevistas decir que las estadísticas de fallecidos continúan sin coincidir con la media internacional, ¿no es cierto? Entonces es muy, pero muy preocupante. En el tema de Santa Cruz, Casimira, nosotros tenemos una casuística que estaría dentro de los parámetros para no tener el temor de que hay muchos casos afuera. Tenemos 4,5% de fallecidos, un poco más alto de la media que podíamos nosotros idealmente esperar. Y tenemos 20 pacientes en terapia intensiva, que también significa el menos del 4%. Entonces, estamos haciendo un trabajo de seguimiento, de control, de contención. A mí, cuando empezó esto, el ministerio nos pidió que contengamos esta enfermedad 2 o 3 semanas mientras se preparaba el país. Llevamos 7 semanas conteniéndolo. Llegará el momento en que ya no podremos trabajar en la contención y tendremos que dedicarnos a la atención, que para eso estamos justamente trabajando todos los días, innovando, buscando los espacios, esperando respiradores del gobierno nacional, estos contratos del gobierno nacional, porque Santa Cruz va a ser el foco principal del país. Ya se está mostrando, después de un mes de la epidemia, de más de un mes y medio de la epidemia, que los otros departamentos van a tener los casos, pero no en la proporción que va a tener Santa Cruz, que en este momento ya tiene el 70% del país. Y eso, Santa Cruz es una ciudad extensa, una ciudad en muchas áreas desordenadas. Por fuera, todos los casos que tenemos ahora son en la periferia, fuera del cuarto anillo. Pero además porque 25 importados, y esa fue el núcleo, fue la base de toda este contagio comunitario que ahora tenemos. Pero no hemos perdido el control, sabemos nosotros que va a seguir subiendo, hasta que llegue el momento que los descartados y lastimosamente los fallecidos son como los que están entrando y entremos a una curva plana y en descenso. Pero todavía falta, recién estamos por el 20 o algo por ciento de los que estamos esperando. El 11 de este mes seguramente se van a aflojar las medidas de contención en Bolivia, doctor. ¿Cuál su opinión? Y me gustaría también preguntarle acerca de la cuarentena dinámica. ¿Cómo podemos entenderla?
Hay dos epidemias en este momento en Bolivia. Una, la epidemia, la necesidad de la gente, que nadie la puede ocultar. Podrá ser en algunos casos política y en otros casos no. Es una necesidad real, es el hambre, es la necesidad de buscar el sustento diario. Y la otra es la salud, que deben ir en curva, en la curva debe ir acompañando a una. Y aquí lo que vale es la responsabilidad de la gente, ni siquiera del gobierno ni de la gobernación, es la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros para, si no hemos aprendido hasta ahora a aprender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no está sucediendo en algunos casos, que es todas las medidas que la gente lo dice todos los días y ustedes los periodistas también lo dicen: mantener la distancia, usar el barbijo, lavarse las manos, cuidarse uno y cuidar a los demás. Es la única manera que podamos ir acompañando la curva social con la curva de salud. Porque tarde o temprano vamos a tener que salir o permitir que la gente salga a trabajar, a buscarse sustento, bajo otras modalidades, la nueva realidad de convivir y de vivir en sociedad. Pero vamos a tener que hacerlo, es imposible quedarnos encerrados para siempre. Santa Cruz está muy complicado. Si yo le dijera como responsable de la salud del departamento, claro que me encantaría que tenga, porque así cuido a la gente y la cuido a la curva. Pero sé que eso va a ser muy difícil. Entonces tenemos que ser conscientes. Hoy día hemos estado trabajando varias horas con la alcaldesa de Santa Cruz, la alcaldesa interina, la arquitecta Angélica Sosa, comentando y viendo y escuchando y proponiendo algunas situaciones que podrían paliar un levantamiento de la curva, un desborde de la epidemia por causa de que la gente salga a trabajar, y a ver cómo se puede controlar que no se salgan los parámetros esperados. Nosotros hemos hecho ya una curva casi catastrófica, podríamos decir, haciendo una media de lo que ha pasado y calculamos que vamos a tener 120 positivos por cada 100.000 habitantes. En este momento estamos de 30 positivos por cada 100.000 habitantes. En Santa Cruz, el país tiene un poco menos que Santa Cruz. En esa proporción, podemos llegar hasta los 120 por cada 100.000 habitantes, pero para eso necesitamos tener el sistema de salud preparado. Eso es lo que me preocupa. Si se van a levantar las medidas y el sistema aún no está preparado, vamos a tener problemas con gente que va a estar en los pasillos, que no va a acceder a un respirador. Y para eso necesitamos, y hemos hecho todo un plan con 3 fases. La primera fase se está cumpliendo con terapias intensivas, todo lo que mostramos todas las noches que funciona, está funcionando. Pero todo se acaba y se acaba el tiempo porque siguen subiendo los positivos, y ahora entra en la segunda etapa y necesitamos respiradores. El gobierno dice que nos va a mandar respiradores, necesitamos contratar personal porque los respiradores necesitan una importante cantidad de personal. Un equipo de respiradores necesita 6 médicos, necesita enfermeras que se multiplican por 6. Todo lo que uno pide para un turno de emergencia o de terapia intensiva se multiplica por 6 porque son 6 turnos. Entonces, hemos pedido al gobierno más de 800 contratos y el gobierno se ha comprometido a darnos 125 respiradores. Podemos llegar a tener 150 o 160 respiradores en Santa Cruz. Y se necesitan otras cosas aparte de eso, por ejemplo, liberarlos a los médicos, la famosa ley financiera, que no pueden ganar más que un sueldo, para que podamos contratar a un médico en 2 instituciones diferentes o en la misma 2 veces, que esto no se puede porque está prohibida la doble percepción, pero la ley nos obliga porque ya no hay especialistas. Así es. Y no imaginarnos que 150 respiradores necesitan una cantidad impresionante de gente para que funcione. Pero es la única manera para que la gente no se nos vaya a morir, para que la gente pueda acceder a un respirador, para que tengamos la oportunidad de trabajar y que esos porcentajes de letalidad o de gravedad se bajen al mínimo. Y esa es la única. Bolivia está yendo bien desde el punto de vista epidemiológico.
está yendo bien. Me gustaría ser Paraguay, pero no somos Bolivia. Y no está mal. Ellos han estado trabajando muy bien, su equipo de biología, estamos coordinando muy bien. Falta cerrar esa brecha económica, ese personal, esos respiradores, ese equipamiento, esos recursos para medicamentos, reactivos, insumos, para poder esperar con las posibilidades de que las cosas sigan en ese rumbo, que sigan bien, sin importar que se abra en algún momento la posibilidad de trabajar. Así es, necesitamos especialistas, como usted lo decía, respiradores van llegando, pero ¿qué pasa con los especialistas? Finalmente, doctor Urenda, es una pregunta que nos hacemos los bolivianos todos los días y donde estoy es motivo de conversación. ¿En qué fase de la pandemia estamos? No hemos llegado al 30% de lo que va a suceder. No hemos llegado todavía al 30%. Estamos en la 7ª a 8ª semana de la epidemia y los casos van subiendo. Del cálculo que hemos hecho nosotros sobre Santa Cruz, la cantidad de pacientes que vamos a tener, en Bolivia hemos calculado 12.000 pacientes, en Santa Cruz hemos calculado 4.500. Esos casos todavía estamos en 1.000 nosotros. Estamos en el 30%, en el 25% de ese total que llegaremos a tener en algún momento, que no se va a acabar, pero ya va a estar en una curva más plana, en un descenso, en mayor control, y poco a poco vamos a tener una enfermedad endémica, porque mientras no haya vacuna vamos a tener que convivir con ella. Doctor Urenda, gracias por estos minutos tan valiosos para nosotros y será hasta cualquier otra oportunidad y bueno, nuestra admiración a través suyo a todos los médicos, a todos los galenos del país que están haciendo sin duda una labor incansable, poniendo en riesgo sus vidas, poniendo en riesgo las vidas de sus familias, pero tienen que saber que somos muchísimos los bolivianos que les agradecemos todo el tiempo. Los transmitiré, Casimira. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Bueno, ahora definitivamente la temporada de invierno se acerca, sí, se acerca. Hay que